Hola, soy Edinson Valencia, médico neumólogo e internista, director médico del Centro Neumológico Neumocesar. A continuación vamos a hablar de clínica radiológica en pacientes COVID-19. Es importante aclarar que solo la radiografía no tiene valor diagnóstico ni pronóstico en los pacientes que padecen esta patología. Esto basado en que la radiografía por sí sola en las fases iniciales de la enfermedad no puede demostrarnos nosotros diagnóstico, puesto que puede ser normal o puede presentar cambios inespecíficos. Observamos cómo a medida que nos desplazamos hacia la derecha pasan más días y el paciente va presentando consolidaciones alveolares bilaterales. Observamos en este estudio realizado en base de pacientes hospitalizados en China, cómo el 76% de los pacientes con enfermedad COVID presentaban alteraciones radiológicas o tomográficas. Pero esto también nos demuestra entonces que el 25% de la población, principalmente en fases iniciales de la enfermedad, puede presentar perfil radiológico completamente normal. Es así entonces como múltiples estudios nos han llegado mucha literatura. Aproximadamente a comienzos del mes de marzo teníamos aproximadamente 260 informaciones al respecto del perfil radiológico o radiográfico de los pacientes con COVID-19. Es importante tener en cuenta, no olvidar esto, que la clínica más el perfil radiológico más la PCR son los que dan la confirmación del diagnóstico de COVID. Y hay que tener en cuenta que las sensibilidades para la PCR en los estudios chinos, esto es un reporte de 1014 pacientes en los cuales se encontró que la sensibilidad estuvo en un 60%, de 1000 pacientes aproximadamente 60 demostraban positividad para la PCR y esto estuvo asociado principalmente a problemas en la toma de muestra, en el transporte y en el embalaje de la misma. En cambio, de aquellos pacientes, los cuales de los 600 pacientes que dieron positividad para PCR, 98% de ellos presentaron cambios patognomónicos propios de la patología por COVID. Es así entonces que la sensibilidad de la tomografía en un paciente bien encasillado, un paciente bien documentado, logra tener hasta un 94% de sensibilidad. Los españoles encasillan al paciente como considerar para caso de investigación de COVID todos aquellos que presentan un perfil epidemiológico más las alteraciones patognomónicas radiológicas, como son los infiltrados tipo patrón intersticial o vidrio deslustrado de predominio bilateral, bivasales, o un infiltrado unilateral que sea multilobar y que tenga sospecha o que esté asociado a un síndrome viral como tal. ¿Qué importancia tiene la radiología? La importancia pues data principalmente en determinar el manejo inicial del paciente. Este paciente que nos consulta por primera oportunidad a nosotros, el cual pues nos da la PCR para COVID, nos da positiva, pero el paciente, el perfil radiográfico y la clínica como tal del paciente no está muy comprometida, es un paciente que podemos mandar a aislamiento domiciliario. También podemos valorar en este mismo paciente, podemos ver complicaciones las cuales nos van a nosotros obligar a hospitalizarlo y definir si es una hospitalización general o si va al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y también para verificar si hay la presencia de diagnósticos alternativos que de pronto nos nieguen la posibilidad de COVID-19. Según los estudios realizados en pacientes en China, y ya actualmente también se está observando lo mismo en Sudamérica, observamos que el 86% de los pacientes con infección COVID presentan opacidades en vidrio deslustrado o acentuación del intersticio pulmonar. Esta acentuación del intersticio en el 76% de los casos es de distribución bilateral, de predominio caudal y con tendencia al respeto central. No hay que olvidar que otras enfermedades virales también pueden ocasionar acentuación del intersticio y con este patrón de tipo vidrio esmerilado. Observamos cómo la neumonitis por varicela, los rinovirus,
también el virus de la gripe, también pueden ocasionar, los virus sincitiales también pueden ocasionar ese tipo de comportamiento radiológico. Entonces, no olvidar, pero de todas maneras, como nos encontramos en fase epidémica, pues la sospecha apuntaría entonces hacia COVID-19. En las fases iniciales la enfermedad se caracteriza por tener tendencia a afectación subpleural periférica con respeto central. Estas consolidaciones iniciales o estas imágenes radiológicas iniciales son tipo vidrio deslustrado periférico de predominio subpleural. También pueden ser zonas parchadas, zonas isodensas, zonas de vidrio deslustrado que pueden ser en un solo pulmón. Y observamos cómo en este mismo paciente, en fases pues un poco más adelantadas, días posteriores, comienzan a presentarse también acentuación del intersticio del otro lado. No hay que olvidar que también hay otras patologías que también pueden ocasionar este tipo de acentuación del intersticio. Los pacientes que tienen problemas reumatológicos, pacientes que tienen neumopatía asociada a hábito tabáquico o exposicional laboral, también puede presentar. Asimismo, la enfermedad por COVID también puede complicarse con bronquiectasia, con broncogramas, con consolidaciones de tipo neumónica por sobreagregación bacteriana. Observamos la evolución radiológica de estos pacientes, en los cuales en el día 3 pues, se presentaba una acentuación del intersticio en el tercio medio del pulmón derecho. Observamos cómo 7 días después, para el día 10 de la enfermedad, ya el paciente presentaba vidrio deslustrado bilateral de predominio subpleural. En el día 17, una semana después, ya hay limpieza parcial de las zonas anteriores del pulmón y observamos cómo puede haber escaso derrame pleural bilateral y consolidaciones neumónicas con broncograma aéreo de predominio en las zonas de declive posterior y bases pulmonares. Y observamos cómo para el día 20 pueden presentarse otro tipo de comportamientos radiológicos como cavitaciones. Es importante tener en cuenta que en las imágenes radiológicas o tomográficas, si nosotros vemos derrame pleural, efusión pleural, cavitaciones, vemos nódulos pulmonares, pensar la presencia de otro tipo de patología pulmonar en nuestro paciente. En esta imagen demostramos cómo es la evolución radiológica de un paciente con COVID. Observamos cómo el 1 de enero este paciente presentado pues discreta infiltrado alveolar de predominio izquierdo. De verdad que si somos un poco meticulosos pudiéramos incluso decir que esta radiografía del 1 de enero pues es normal. Vemos como el 3 de enero ya en las tomografías, las dos imágenes que es la B y la C, observamos cómo hay vidrio deslustrado de predominio subpleural bilateral. En la imagen D, que abajo a la izquierda, el día 9 de enero ya observamos que este infiltrado, esta acentuación del intersticio ya se asocia a zonas de bronquiectasias pequeñas y microatelectasias bilaterales, las cuales ya se encuentran un poco más limpias para el día 13, y para el día 25 el paciente pues presenta una evolución bastante favorable con unos pulmones casi que completamente normales. No hay que olvidar entonces que también tenemos otras patologías infecciosas y endémicas en la región. Por ejemplo, tuberculosis es frecuente en la región, hongos en pacientes que tienen bronquiectasias o pacientes que tienen neumopatías crónicas. Es importante también recordar que actualmente nos encontramos también con un brote por ahí de algunos casos con infección por H1N1 y no olvidar entonces que no todo lo que nos pueda llegar a la urgencia va a ser infección por COVID-19. En esta serie de estas 4 imágenes tomográficas, solamente la 1 corresponde a paciente con COVID-19. Muchas gracias por la atención. En el Centro Neumológico Neumocesar de la ciudad de Valledupar estamos prestos para ayudarles a cualquier inquietud. Muchas gracias.